Se habla a menudo de la Agenda 2030 o se menciona, por lo menos, pero muchas veces de forma superficial o tangencial. Nosotros hoy en Analízale queremos profundizar y sobre todo poner ejemplos, acercarnos a los proyectos de Murias de Paredes para explicarles esa Agenda 2030 de las que les vamos a hablar. Una agenda, un proyecto que es una lista de objetivos que se plantea la Unión Europea de cara a ese año 2030 para mejorar la calidad de vida y sobre todo la sostenibilidad del planeta, partiendo de la base de que los recursos son limitados y tenemos que hacer buen uso de ellos, pero garantizando la mejor vida para todos. Por eso se plantean 17 objetivos de desarrollo sostenible para 2030, que tienen 3 prioridades globales: erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de los ciudadanos. Todo ello se lleva al terreno a través de proyectos concretos, de actuaciones que ayuden realmente a cumplir con esos objetivos. En el caso de la provincia de León hay 19 millones de euros destinados a diversas actuaciones. Nosotros hoy vamos a tomar como ejemplo las que se llevan en un municipio en concreto, como decíamos, en Murias de Paredes. Allí se invierten 857.000 euros en 5 proyectos diferentes que cumplen 8 de esos 17 objetivos de la Agenda 2030. Vamos a desgranar en unos minutos en qué consisten esos proyectos, cómo influyen en el territorio, cómo participan los vecinos, pero les adelantamos que tienen 4 puntos clave en materia energética: el alumbrado público, la creación de minicentrales hidroeléctricas, la aerotermia y la energía fotovoltaica, lo que nos da una idea del amplio espectro de estos proyectos. También los hay enfocados a la parte social, a la atención de los vecinos, de las personas mayores. Los detalles ya vienen a continuación, se los explicamos enseguida, porque hoy en Analízale hablamos de la Agenda 2030 y el ejemplo de Murias de Paredes. Buenas noches, bienvenidos. Comenzamos aquí este Analízale, ya les hemos expuesto ese tema, la Agenda 2030, y en concreto, para entenderla mejor, con el ejemplo de los proyectos que se llevan a cabo en Murias de Paredes, que está siendo un referente en cuanto a la aplicación de esos conceptos teóricos o de esos objetivos que marca Europa y que en este municipio de Omaña ya se están llevando a cabo. Para analizar en esta primera parte estas cuestiones contamos, como no, con la propia alcaldesa del municipio, con Carmen Mayo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Muchísimas gracias por acompañarnos y por acercarnos a estos proyectos. A vosotros, siempre. Hablaremos en profundidad de esos proyectos de Murias, y lo vamos a hacer también de la mano de la Universidad de León, que también aplica sus propios proyectos, que investiga y que lo lleva además a otras perspectivas que también son importantes para entender bien la importancia de esta Agenda 2030. Contamos en concreto con Roberto Baelo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, encantado. Gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Investigador, profesor de la Facultad de Educación, además también desde la parte institucional, en su etapa de vicerrector también ha trabajado mucho con estas cuestiones. Y seguimos trabajando como delegado de la rectora para la Universidad Europea que tenemos aquí en la Universidad de León. Pues por lo tanto, como decimos, también un enfoque importante. Antes de hablar con nuestros invitados, nos vamos a poner un poco en contexto y vamos a entender un poquito mejor qué es esa Agenda 2030 y cómo repercute en la provincia de León, con una breve explicación del subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz, como representante del Gobierno central que gestiona esta agenda. Nos explica cómo repercute en León. Bueno, el programa DUS 5000 va orientado a poblaciones de menos de 5.000 habitantes y la iniciativa principalmente viene en alinearse con la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, descarbonización y también pues, mejora y eficiencia energética dentro de las poblaciones. León es de las provincias que más han sido beneficiadas por este programa. Quiero recordar que el 100% de las actuaciones son subvencionadas por el Gobierno y un total de 19 millones de euros en nuestra provincia. Tenemos que recordar que León contiene muchos
municipios de menos de 5.000 habitantes, y lo que hace es que, por ejemplo, la repercusión de lo que es la electricidad baje para estos municipios, ya que con estas políticas se hace que se puedan implantar pues, sistemas como pueden ser pequeñas centrales hidroeléctricas, placas solares, aerotermia y sobre todo que se repercutan en la factura de los gastos del municipio. Esa es la explicación que nos hace el subdelegado del Gobierno. Ahora iremos ya matizando, entrando más en detalle. Nos quedamos con esos 19 millones destinados a la provincia de León. Una parte, como decimos, a Murias de Paredes, donde, Carmen, estáis llevando a cabo no 1 ni 2, sino hasta 5 proyectos en un municipio pequeñito de la provincia. Bueno, ya sabes que yo soy una persona obsesiva con lo pequeño e intento que todas las administraciones nos miren y que se entiendan que desde lo pequeño salen las cosas grandes. Y este espíritu, esta forma de trabajar, esta forma de entender, a mí me ha llevado pues, a este proceso que podía calificarlo como un proceso diabólico. Porque yo nunca quiero que por ser un municipio pequeño ni me resigno a no poder acceder a esos maravillosos fondos europeos, porque parece que están diseñados. No están diseñados para eso, pero parece que en los municipios pequeños que tenemos una autoestima más baja, pues pensemos que es inalcanzable. Yo soy peleona por naturaleza, lo sabéis desde toda mi vida, tanto profesional como desde mi vida en política, y siempre creo que educando conseguimos objetivos que son incontestables. Y educando conseguimos que la población se civilice de alguna manera, entienda, tenga criterio y sobre todo que no se deje llevar por estos modos que últimamente están aterrorizando a la sociedad, que vienen precedidos por mensajes vacíos, banales y sobre todo crueles, muy crueles, de cara a que la sociedad vaya perdiendo poco a poco la capacidad de crítica, la capacidad de cohesión y la capacidad de colaboración. De ahí esos objetivos, claro, ¿no? Claro, que se concretan en estos proyectos, ¿no? Claro. de Murias, que también refleja varios de esos objetivos 2030. No es fácil, porque tú le vas hablando a la gente de la Agenda 2030 y hay un discurso como prefabricado, negacionista, que yo solo los pongo delante del espejo y les digo, tú has leído los objetivos, ¿cuál de ellos rechazas? ¿Por qué? El conseguir hacer un mundo más sostenible, el concienciar a la población de la importancia que tiene el ser capaces de analizar, reciclar y sobre todo pensar en qué repercusión tienen tus acciones individuales en lo colectivo. Y a mí me gusta ese enfrentamiento de la agenda y me gusta ese procedimiento de trabajo y esa metodología. No sé si, Roberto, lo ves igual desde tu... Sí, además ahora, bueno, dos cosas, lo de los municipios pequeños son pequeños en población normalmente, no pequeños en iniciativas. Yo que vengo también de un municipio que no tiene una población muy elevada, pero bueno, que realmente los municipios no es el tamaño de la población, sino la actividad que hay en ellos y las posibilidades que hay en ellos. En este caso, pues en Murias tenemos una zona de biodiversidad inmensa y hay, como en el resto de la provincia de León, muchas posibilidades para afrontar retos de la Agenda 2030. Luego una agenda que está construida con unas finalidades y que son unas finalidades claras, que es mejorar y hacer sostenible nuestro desarrollo. No es una agenda de crítica hacia, sino que es una agenda de avanzar en un modelo que nos permita continuar creciendo, tener una sociedad con un bienestar y estos discursos vacíos que señalaba antes Carmen, es que son discursos que yo muchas veces lo comparo, es que al final vengo de un pueblo, ¿no? Y dices, esto hace unos años lo decía el que le veías que, bueno, es que este chico, esta chica aquí en el pueblo, pues bueno, cuenta estas cosas raras. Hoy como tenemos otros altavoces y editamos y salimos más guapos en redes sociales, les podemos dar más credibilidad, pero realmente no tienen contenido. Y a mí lo que más me preocupa, Roberto, que me ha interesado muchísimo lo que estabas comentando acerca del discurso social que hemos creado y de lo que significa los pueblos o lo pequeño, que hay poca población, pero hay mucha extensión territorial. Y eso es un peligro si no concienciamos a la gente de que sean capaces de defenderlo, contra viento y marea, contra cualquier tipo de agresión que pueda llegar, porque es muy fácil, según estamos trabajando, que estamos trabajando en una dinámica de destrucción, porque las diferencias no tienen por qué separar,
tienen que unir. Yo antes de ayer ponía un estado en mi WhatsApp que decía que hemos perdido más guerras. Hemos perdido más guerras de alguna manera por la intolerancia que por las armas. Y es que estamos en un momento que es que tú te asomas a la televisión o te asomas a cualquier medio de comunicación y si no tienes un equilibrio emocional muy centrado, dices, esto no puede ser. ¿Hacia dónde vamos? No podemos entender que el trabajo en política tenga que ser permanentemente destructivo y nada constructivo. Habrá que empezar a enfocar este tema de una manera en la que hay que trabajar por la gente y no para mí, ni para nuestros intereses. Eso no puede ser. ¿Y notáis en la experiencia y con todo lo que queda todavía por hacer que va calando ese mensaje? Bueno, la educación es un proceso de muy largo plazo, pero las personas que creemos en él nunca perdemos la esperanza. Yo siempre he dicho, nunca pierdas la esperanza de intentar trasladar, educar, un mensaje positivo y de educar, y de poner a la gente ante el espejo para que se haga preguntas, para que reflexione. La Agenda 2030, que tiene unos detractores, pero entre gente de un cierto nivel, que no estamos hablando, como decía, que en los pueblos a veces siempre hay un disco rayado como de discurso que ya está elaborado, de ponerse en contra de todo, que no es porque ellos sean más tontos, evidentemente, sino porque están muy acostumbrados a que les den palos por todos los sitios. Entonces se ponen de perfil o de frente cuando hay una innovación. Eso cuesta mucho, pero hay gente tan inteligente, tan trabajadora y sobre todo tan involucrada que luego se dejan influenciar, que yo tengo esas discusiones incluso con mis hijos muchas veces, y decirles, pero vamos a ver, vosotros poneros a pensar. En primer lugar, la Agenda 2030 no tiene ninguna imposición. Pasó como cuando empezamos a trabajar con las reservas de la biosfera. Las reservas de la biosfera se les da ese título porque tienen unas características los territorios que son pues excepcionales en cuanto a conservación y en cuanto a tradiciones y no tienen ninguna restricción. Tienen que conseguir, lógicamente, al igual que la Agenda 2030, crear un tejido social comprometido, que yo le llamo tejer dentro de un tejido social comprometido en el que todos colaboremos. La FEN aquí nos ha echado una mano tremenda. Yo he trabajado siempre con la FEN desde que soy alcaldesa, porque me parece que son entidades, igual que la Federación Regional de Municipios de Provincias, que también trabajé unos años, que tenemos, ahí estamos todos los partidos políticos, ahí está toda la representación de todas las clases políticas, de todos los partidos, y somos capaces de entendernos sin ningún problema, y tejemos y lanzamos. Esto lo empezó el partido, esta agenda se empezó estando el Partido Socialista dirigiendo la FEN, ahora está el Partido Popular, pero no nos hemos desviado del objetivo, seguimos trabajando igual, allí vamos a trabajar, y trabajamos, y los técnicos, y las técnicas, y los grupos de apoyo, trabajamos. Desde el año 2020 estamos trabajando nosotros aquí, que entramos en la red de los municipios de la Agenda 2030. 2020, en junio de 2020. En el 2020, en el de julio, el Consejo nos admitió. Pero hemos estado trabajando toda la pandemia telemáticamente, haciendo reuniones, dándonos fuerza para seguir. Y este proyecto ha sido ilusionante, porque era un proyecto, a mí me encantaba, hemos tenido una técnico maravillosa, que hoy no ha podido estar, Laura, que hemos enfocado todas las actividades en torno a lo que era educar, hacer talleres con los niños, con los mayores, a través de juegos, lo que es el juego, para hacerles entender qué es lo que queríamos hacer, porque vamos a trabajar en un proyecto, que ya estamos en la última fase de contratación, afortunadamente, del DUS 5000, que es ahorro energético en el municipio. Y queríamos hacer entender, mediante este proyecto de la Agenda 2030, cuyos objetivos están muy claros, es hacer más viable, más solidaria y sobre todo más educada la convivencia con los demás. El pensar que tus acciones repercuten en el otro. Y si yo tiro un papel, que eso es, perdona un momento, Roberto, es que yo sé que Roberto también, que tenemos a un Roberto, he trabajado en este tema con sus alumnos y sus alumnas, y a mí me llena de emoción, porque es que tenemos que trabajar desde abajo. Yo todo lo que no gestiono en la educación, no lo gestiono la barbarie. Y esta agenda, nosotros yo tengo que tener un agradecimiento a la FEN tremendo, porque nos ha ayudado muchísimo, nos ha asesorado. Porque a más instituciones, a la delegación de gobierno, a la delegación de gobierno de Valladolid, a la Diputación Provincial, que también acudimos para hacerles consultas. Esto tiene que ser como esta mesa, que dé vueltas.
Claro, porque ya no solo los proyectos que salen adelante, sino toda esa enseñanza que queda, ¿no?, de cara al futuro, ¿no? El objetivo ya no es solo sacar un proyecto concreto, sino crear esa conciencia en el ciudadano. Claro, es evidente, es muy importante tener en cuenta esto. Estos objetivos de la Agenda 2030 se desarrollan en las Naciones Unidas por acuerdo y consenso, ¿no? Como bien decía Carmen, no es una imposición de nadie. Y la idea es avanzar un poquito más en esos objetivos que teníamos previamente del milenio, unos objetivos que igual eran más de carácter idealista, de erradicar solo el hambre, la pobreza y demás, pero ahora nos ponemos retos concretos, y esos retos concretos se tienen que materializar en proyectos, y esos proyectos tienen que dejar pues una conciencia y un aprendizaje, y esa es la base del funcionamiento en todo esto. Y está muy bien las iniciativas que se están desarrollando en Murias, porque bueno, al final, con poblaciones de diferentes edades, desde los chicos más jóvenes que han empezado a trabajar con actividades de carácter lúdico, de corte lúdico, pero que aprovechando la preocupación, Roberto, no vinculada de la que habla Cabero, de la gente que va en el verano, que al final pertenecen a la gente que salió del pueblo, que los vinculas con la educación ambiental, que los vinculas con que no se tiran los papeles. Yo esa actividad la hago muchísimo, la hemos hecho con los niños. Me voy les digo, vamos a coger unas bolsas, nos damos unos guantes y vamos a recoger toda la basura que encontremos. Y me miran como si estuviera loca, pero después son ellos los primeros que dicen, pero qué guarros somos, dicen, qué cochinos. Digo, claro. ¿Y esto por qué no lo hacen los mayores? Digo, porque vamos a darles un ejemplo de lo que no hacen. Y cuando nos vean a nosotros recoger en la calle residuos innecesarios y luego los separemos, hacemos la separación del plástico, del cartón, de los residuos orgánicos, ya veréis cómo alguien lo imita. Sí, pero no es solo que lo imiten, además que sepan para qué es, que es un poco la siguiente función, ¿no? O sea, está muy bien la actividad, vamos a recoger, lo hemos hecho incluso aquí en el río, en León, se quedaba para recoger residuos después de esas fiestas o demás, pero lo importante también con los niños es saber por qué se hace, o sea, no es simplemente por limpiar, sino porque esto ayuda a reciclar y con ese reciclaje evitamos que se consuma más y estamos haciendo que esto sea más sostenible y como más circular, y los niños, que aunque parezca que son conceptos muy complejos, lo entienden perfectamente. O sea, saben muy bien la finalidad de las actividades que están desarrollando y además luego tienen un poder que a veces no valoramos y es que impactan mucho en la vida familiar. Tú cuando te llega tu hijo o tu nieto o un familiar y te dice, oye, en el cole he hecho esto o en una actividad he hecho lo otro, en casa ¿por qué no? Pues tú al final no sabes darle la respuesta muchas veces de por qué no lo haces y ellos te explican. Yo con mis hijos me explican muchas cosas y que yo aprendo muchísimo con ellos y con la visión que ellos te dan de esas actividades. Entonces, el trabajar con los niños es fundamental. Y luego otra cosa que hacéis, que es trabajar también con los mayores, que tienen actividades, las cartas, que puedes contar cómo juegan con unas cartas específicas para comentar el tema, bueno, de todos estos ámbitos de objetivos que desarrollan. Los mayores es lo mismo. ¿Quién te contaba las historias? ¿Quién te ayuda a entender muchas de las cosas? Pues tus mayores. Pues el combinar esas dos poblaciones, los jóvenes por un lado, los más pequeñitos, y los más mayores por otro, cómo influyen en nuestra vida, en nuestro contexto comunitario, es que eso es parte de nuestra forma, de nuestra identidad como sociedad europea, occidental, y combinar estas cosas nos ayuda a alcanzar estos objetivos que parecen muchas veces, y por eso son discutidos, porque parecen que no vamos a alcanzar y que responden, y es mentira, porque luego tenemos 17 objetivos, que son medibles. De hecho, se ha pasado un examen intermedio ahora en julio, creo que fue el examen en España, en julio de 2024, y se han categorizado y tenemos una clasificación, un ranking, poniendo cómo están los países clasificados en relación a los objetivos de desarrollo sostenible en esa consecución en verano de 2024 y dónde estamos en cada uno de esos objetivos. Y cada uno de estos objetivos luego se divide en una serie de metas intermedias. Creo que recordar que son 167, 169 metas. Es decir, esto está cuantificado, no es algo que parece que es como un brindis al sol que se diría, sino que es un plan de acción. ¿Sabes, Roberto? Yo te quiero explicar un poco la perspectiva que hemos tenido nosotros desde el trabajo que hemos hecho desde el Ayuntamiento con el Ministerio de Derechos Sociales también y Consumo, cómo hemos tenido varias reuniones, incluso estuvimos en Málaga, yo creo que fue en el mes de julio, haciendo un congreso en todos los municipios de la FEN dentro de la red y fue impresionante. Fue impresionante. Yo me acuerdo que hice una intervención y yo la hice en plan educativo. Los puse hice una dinámica de activa, porque además era después de comer, hacía mucho calor, dije, venga, vamos a poner todos de pie y cada uno se va a fijar en un objetivo. Y claro, ya lo sacas
Y después yo los enfrento a los alcaldes y a los técnicos y a todas las personas que estaban dentro de este congreso, a que nos enfrentemos con la realidad. Lo que tú has descrito de los niños es real. Los niños educan a los padres en este momento, si somos capaces de educarlos, y transmiten lo que han visto, y son esponjas, y los mayores, si los vinculas, aunque sean pocos o muchos, en actividades, nuestra técnica Laura, que es bióloga y que participó durante 7 meses, estuvo contratada para este proyecto, desarrollaba muchas iniciativas y muchas actividades de estas, las de los cubos, con los objetivos, jugaba con los niños, con los mayores, con las cartas, y hemos logrado pues que quede ahí un fondo. A veces dices, es que los que tienen que ir no van, pero en eso no nos podemos parar. Siempre sabemos que cuando se transmite algo en un colectivo, de alguna manera se irradia. Porque incluso en los bares, esto que están haciendo, que han hecho hoy, se habla, se discute, se enfrentan opiniones. Yo creo que esto es una apertura, estos fondos, la Agenda 2030 creo que está haciendo una labor impresionante, pero le están haciendo, aparte de las instituciones, en este caso el Ministerio, la FEN, y lógicamente las administraciones intermedias, lo que están creando es un vínculo de que todos necesitamos el apoyo de todos. Y para mí ese es la Agenda 2030. Yo he hablado con personas para venir aquí al programa y me decían, bueno, es que yo no estoy a favor. Digo, pues si es que ojalá me puedas enfrentar delante de mí y me digas por qué no estás a favor. Sí, seguro porque que yo no quiero que nadie me dé la razón. Todo el mundo está de acuerdo en llegar a esos objetivos. Es que a nosotros nos pasó con las reservas de la biosfera, cuando yo en Aleo, cuando nosotros trabajábamos en ellas, que yo trabajé intensamente, cuando llegabas a exponer el tema de las reservas, te decían, en los pueblos sobre todo, no, ya había un discurso que se había introducido, no hacen más que poner restricciones, no hacen más que poner problemas a la ganadería. Mentira, no hay ninguna restricción, esto es educativo, y a lo mejor es que tenemos mucho miedo a educarnos. Bueno, también, si me permitís, que va un poco, porque es otra de las cosas que yo trabajo también, la desinformación, claro. ¿no? O sea, esas corrientes de desinformación que hay, que es muy fácil atacar algo desde la banalidad, con palabras vacías, pero que suenan muy bien y que son muy fácilmente reproducibles. Yo vuelvo a esto, o sea, estos son 17 objetivos concretos y me gustaría saber cuál es el objetivo o un argumento que alguien me puede decir, pues elijamos el que quieras. El 9, industria, innovación e infraestructura. ¿De verdad no tenemos que repensar nuestros modelos industriales de cómo vamos a innovar o cómo vamos a hacer nuestra infraestructura para mejorar, para seguir teniendo la calidad de vida? Yo ya no digo para mejorarla, sino para que cada uno vayamos alcanzando ese nivel de calidad de vida estándar básico, todos los países, que nos permita seguir avanzando sin destruir un planeta. Roberto, me encanta tu discurso, que claro, es un discurso educativo y me encanta lo que dices porque es un refuerzo total y absoluto al proyecto que hemos desarrollado. Y lo que acabas de decir me parece fundamental. Al final es miedo. Al final es miedo porque la ignorancia provoca miedo. Y los discursos que no tienen contenido tienen un valor de penetrar en la sociedad impresionante. Impresionante. O sea, tú dices, ¿cómo puede ser que con todo lo que trabajamos, con todo lo que pensamos, con todo lo que nos rompemos la cabeza y con todo lo que intentamos hacer por la socialización y la educación puedan calar? Son preguntas que nos tenemos que hacer, de verdad, calar en el ser humano y a mí me preocupan mucho los jóvenes, me preocupan mucho, pero los jóvenes me preocupan mucho porque es que no son ni mejores ni peores que nosotros. Los hemos dejado abandonados de alguna manera de una vinculación en torno al conocimiento y a la crítica. Y han tenido a lo mejor y esa culpa es nuestra, de nuestras generaciones. Los hemos protegido tanto, les hemos dado tanto y les hemos puesto delante de tantas oportunidades que ni siquiera les hemos dejado elegir qué es lo que les gusta. Nos queda solo un minutito, entonces para terminar con un mensaje optimista, todo esto viene de que los recursos del planeta son finitos, pero lo que también se pone de manifiesto con estas iniciativas es que en los municipios pequeños hay recursos que no son ilimitados, pero que son inmensos y a veces no los reconocemos. Es un poco lo que también se ve con todos los proyectos que se desarrollan, ¿no? La cantidad de recursos que hay en el medio rural. Os dejo 20 segundos, eso sí, para terminar los dos. Nunca pienses en negativo y lánzate a comprometerte con lo que tienes al lado. Vale, pues yo sobre todo vamos a retomar esa idea de actuar localmente para cambiar globalmente. Nosotros lo hablábamos antes de empezar, la ciencia ciudadana, el basarnos en las necesidades de las personas para cambiar nuestro entorno es fundamental y en eso es en lo que estamos trabajando a nivel educativo y también es lo que busca la Agenda 2030.
Pues con eso nos quedamos y ojalá que sigamos trabajando y que esto haya servido de granito de arena, de esté sirviendo para también dar a conocer y que haya menos reticencias. Seguiremos hablando, pero de momento, motivación. Muchísimas gracias a los dos. Carmen Mayo, Roberto Baelo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad, porque sin vosotros éramos nadie, ¿eh? Pues es nuestra función, así que para eso estamos, para en este caso analizar y para ser altavoces de estas iniciativas, en este caso relacionadas con la Agenda 2030, con el municipio de Murias de Paredes, del que hablaremos a la vuelta de publicidad, porque vamos a ir concretando un poco en qué consisten esas actividades y esas iniciativas que se han llevado a cabo en este municipio de la comarca de Omaña. A la vuelta de la publicidad, un instante y regresamos. Estamos analizando hoy la Agenda 2030, conociéndola un poco más de cerca y además a través de un proyecto concreto, el que está desarrollando el municipio de Murias de Paredes. Hemos dado ya muchas pinceladas, hemos estado hablando de ese proyecto, pero queremos profundizar un poquito más para que entiendan la importancia de esta iniciativa y que también nos sirva de ejemplo para las otras que se llevan a cabo en esta materia de Agenda 2030. Y para profundizar, como decimos, en ese proyecto de Murias, tenemos a una de las personas que más ha estado trabajando en el desarrollo, que además es experto en desarrollo rural y también en este tipo de proyectos europeos. Es Juan Antonio Sánchez, de la empresa IRMA. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Un placer. Y sobre todo para hablar de un tema que, como decíamos, es fundamental, ¿no?, para el desarrollo de las zonas rurales, de los pueblos. Usted que ha llevado a cabo muchos, lo conoce bien, ¿no?, la importancia de este tipo de proyectos. Sí, bueno, tan importante que hoy en día, digamos, todos los habitantes del planeta Tierra tienen que tener en cuenta la Agenda 2030, porque es una agenda marcada por Naciones Unidas, son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es bajándolo a tierra, la importancia reside en que todos los fondos que España ha recibido como consecuencia del COVID, los llamados Next Generation, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se basa en la Agenda 2030. ¿De acuerdo? Hasta tal punto que tenemos un ministerio que es de Asuntos Sociales y Agenda 2030. Y tiene para los ciudadanos mucha importancia. Y nuestra misión un poco, desde el punto de vista técnico y de los municipios rurales de la provincia de León, es bajarlo y que ese beneficio llegue a los habitantes del medio rural. Que es lo que ha ocurrido en este proyecto del que hablamos como ejemplo de todos los que se hacen en Murias de Paredes, ¿no?, sí, que lo ha llevado al territorio y además de forma ejemplar. Exacto. El proyecto de Murias de Paredes tiene una ventaja, es que primero se hizo la estrategia global de la Agenda 2030, de desarrollo sostenible, que fueron los cimientos, sobre lo que después fueron aprobando proyectos. Ahora mismo el ayuntamiento, lo dirá la alcaldesa, o lo dice la alcaldesa, es que en relación al número de habitantes uno de los municipios de España que más proyectos tiene con fondos europeos. Pero la base, el primero que se hizo, es Agenda 2030. Sobre eso ya hablamos de la lucha contra la despoblación, de la importancia que tiene la mujer rural como fijadora de la población, valga la redundancia. Al mismo tiempo hemos hecho un proyecto precioso de eficiencia energética, que tuvo otra subvención aparte. Tiene 2 proyectos financiados por el reto demográfico para habitantes de menos de 5.000, pueblos de menos de 5.000 habitantes. Es decir, eso se ha dado en Murias de Paredes en un corto espacio de tiempo de 2 años, ¿no? Entonces ahora mismo estamos siguiendo implementando esa Agenda 2030. Y para que entendamos un poco el proyecto en concreto, ¿en qué consiste ese proyecto? Explíquenos. Bueno, el proyecto, la Agenda 2030, son 17 objetivos. Nosotros hemos cogido 3 y son los que hacen referencia a mitigación de cambio climático, B, eficiencia energética. Murias de Paredes, que tiene 15 pueblecitos, 15 juntas vecinales, se van a cambiar todo a eficiencia energética, a LEP, va a ir todo con telegestión, va a ir todo, digamos, financiado al 100% por el IDAE, en este caso depende del MITECO, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y después lo que hemos hecho con este proyecto en concreto es difundir, hacer llegar a los 15 pueblos y a sus habitantes, se hicieron una reunión en cada uno de ellos,
¿qué ventajas tiene eso? Que eso contamina menos, gastas menos dinero a lo largo del año y el presupuesto del ayuntamiento se puede dedicar a otros menesteres, ¿no? Entonces ha sido un proyecto también piloto, adaptado a una zona muy rural, como es el municipio de Murias de Paredes, y con una implicación muy clara de la población, de las juntas vecinales, de los habitantes. Tengo que decirlo, además, con la participación de la oposición, en reuniones donde todo el mundo ha podido preguntar, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y qué repercusión tiene esto en el propio territorio, en los ciudadanos, en la comarca? Porque claro, hablamos de objetivos importantes, de proyecto importante, de mucha inversión. ¿Qué repercusión tiene en el territorio? Para empezar, va a suponer una mejora de la gestión de las luminarias. Todo lleva telegestión, es decir, se puede gestionar de tal manera que a partir de las 12 baja el consumo, se baja la factura de la luz, que con la crisis famosa energética, pues para algunos ayuntamientos pequeños fue un gran palo presupuestario. Pero además supone también que mucha gente privada, a título privado, pregunta por las ayudas del ente regional de la energía, que es lo que tenemos aquí bien cerquita, ¿no? Que es para toda Castilla y León, pero está aquí en León, de cómo hay ayudas privadas para cambiar el envolvente, para cambiar la calefacción, sustituirla por algo, digamos, que contamine menos, ¿no? Y todo eso también han ido preguntando y hemos ahí ayudado también a la iniciativa privada a que pueda darse cuenta que existen esas ayudas para ser más eficientes energéticamente. Por lo tanto, esto también puede tener más recorrido, no se queda solo en el proyecto en sí, sino que esto puede continuar. La clave, fíjate que la Comisión Europea hace una autocrítica que yo estoy de acuerdo. Muchas veces se ha gastado mucho dinero en fondos europeos, pero no se llega a todo lo que se debería llegar a los ciudadanos, ¿no? Por eso, con la alcaldesa, con Mari Carmen Mayo, desde el inicio y con la contratación de una bióloga, se trató de explicar a todo el mundo, pueblo por pueblo, todo lo que era el proyecto. Y preguntaban, oye, ¿yo cómo? En mi casa, oye, pues puedes cambiar la calefacción, oye, puedes cambiar la envolvente. Pero resulta que en Fasgar hay una mini central hidroeléctrica que es una energía de lo más limpia que pueda haber, y aprovechando el agua, que el Valle Gordo tiene muchísima agua, ¿no? Es decir, todo eso ha sido pues como un cumplimiento de esa eficiencia energética y como, digamos, después también hemos acompañado de otros proyectos que también cuelgan de la agenda. Aquí solo hay dos, cambio climático y eficiencia energética, pero tenemos dos proyectos muy bonitos, sociales. Uno de ellos se lo acaban de aprobar, entre los casi 1000 proyectos presentados en España para municipios de menos de 5000, le han aprobado uno a Murias de Paredes, ahora de 120.000 euros, para un tema social, de cómo hacer que nuestros mayores estén mejores atendidos, y eso es una generación de empleo para las mujeres. Claro, eso también puede tener un desarrollo importante, porque hablábamos mucho de la energía, pero también está esa parte social a la que también atienden esos objetivos de la Agenda 2030, y que además pues en nuestros pueblos y en concreto en Murias es tan importante, ¿no? Como esa atención a las personas mayores, tanto por la atención a los usuarios como usted dice, la generación de empleo y de riqueza, ¿no? Sí, Supongo que ese también es un filón que se está estudiando. Sí, hay dos proyectos aprobados. Se va a adecuar un edificio, se va a hacer una especie de catering, que es otro pilar de eso de la Agenda 2030, y al mismo tiempo todo eso también va a ser como una puesta en valor de todos los recursos, y supone también que vamos a crear empleo. Se va a hacer una plataforma de formación online de cómo atender a las personas en tu casa. Es muy duro a una persona ya mayor sacarla a una residencia. Eso es un modelo ya anticuado, que me perdonen, ¿no? Es mucho mejor atenderlos en tu casa con toda la confianza, con un equipo formado, va incluido un programa de formación, ¿de acuerdo?, para que esas personas den calidad a la atención. Pues puede ser dar conversación, la medicación, puede ser estar pendiente de la comida, de lavar la ropa, de pasear, de hablar, y si te lo hacen tus vecinos, y encima creamos casi siempre es empleo femenino, pues estamos luchando contra la despoblación. Es importante, se cumplen muchos objetivos. Precisamente vamos a hablar ahora de programas que también tienen un amplio espectro, que también buscan cubrir muchas necesidades de la provincia. La Diputación también lleva a cabo proyectos no directamente relacionados con la Agenda 2030, pero sí con los mismos objetivos dentro de su programa León Sostenible. Escuchamos al presidente de la institución, a Gerardo Álvarez Courel, que nos explica esos proyectos que lleva a cabo la institución provincial.
Bajo el sello León Sostenible estamos encaminados en tres iniciativas que engloban muchos proyectos que lleva a cabo la Diputación, pero tres iniciativas principales, que es dotar de servicios, buscar emprendimiento en el medio rural y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, la repoblación. En el tema servicios hay tres proyectos muy importantes en el medio rural. El primero es el Resprendiendo, que lo que busca es formar a la población adulta para que puedan también tener conocimiento y puedan desarrollar actividades dentro del medio rural. Por supuesto, una de las joyas de la corona, que es el Bancobús, ese servicio bancario que actualmente llega a más de 150 pueblos de nuestra provincia y que puede dar servicio en aquellos que no tienen una entidad bancaria. Y otra de las iniciativas que se llama Filandón, que tiene que ver con la atención en farmacias rurales, que afecta o que soluciona problemática en 140 pueblos y a más de 500 personas. Tenemos 5 aulas de emprendimiento distribuidas por todo el territorio rural, que lo que buscan es precisamente ayudar a esas personas que quieren emprender una actividad en el medio rural. Y luego después la Hacendera de Proyectos, que eso es un proyecto presentado recientemente que lo que busca es que aquellas personas que quieran emprender y aporten un capital, la Diputación aporta esa misma cantidad hasta un máximo de 20.000 euros, Plan Repuebla, que es para que pueda venir gente a los pueblos. Por ahora se han interesado cerca de 150 municipios de nuestra provincia para esa repoblación. Otro proyecto que tenemos en cuanto a repoblación se llama Nuevo Comienzo, que precisamente lo que se hace es ya con población inmigrante, es decir, con gente que viene de fuera de nuestro país. Lo que tratamos es de que puedan asentarse en los municipios. El Centro de Innovación Territorial, el CIT, León Sostenible, es un ejemplo de cómo se puede luchar contra la despoblación desde dentro y de cómo se puede hacer que haya iniciativas tendentes a mantener la población en el medio, incluso para atraer a más gente a nuestro medio rural. Somos un referente en España, somos el coordinador de todos los centros de innovación territorial de toda España, que quiero recordar que hay 8. No depende solo de nosotros, depende de que haya gente también que quiera emprender. Es verdad que con las iniciativas que se toman por parte del Gobierno de España en cuanto a conectividad, que yo creo que es hoy la más importante que debe tener un territorio, se está consiguiendo que haya gente interesada en trabajar en el medio rural, que yo es una cosa que reivindico de siempre. Las grandes ciudades son un agobio, tendrán los servicios que uno quiera, pero son un agobio. Yo no cambiaría vivir en cualquier pueblo de nuestra provincia por vivir en el centro de Madrid, lo tengo clarísimo. Y desde luego yo estoy convencido de que más pronto que tarde esa secuencia de abandono del medio rural se va a revertir y va a ser al revés. La gente volverá a los pueblos, lo tengo muy claro. Nos explicaba el presidente de la Diputación todos esos proyectos, hablaba de ese centro innovador para el medio rural, retomando y relacionándolo de nuevo con el proyecto de Murias de Paredes del que estábamos hablando. Es importante también tener en cuenta esas ayudas que pueda haber para los municipios pequeños, ¿no?, para desarrollar este tipo de proyectos que también gestiona la Diputación. Sí. Hombre, el objetivo esencial de la Diputación son los municipios de menos de 20.000 habitantes, que en nuestra provincia, quitando creo que tres. Los demás son todos de menos de 20.000, ¿no? Y por primera vez tenemos unas ayudas específicas. Yo llevo 32 años trabajando en desarrollo y es la primera vez que hay ayudas para municipios de menos de 5.000, tanto de la Junta como del Ministerio. Es más, la Junta, un municipio ya de 3.000, 4.000 lo considera grande y está dando también unas ayudas para luchar contra la despoblación, y al final siempre lo que pretendemos es crear empleo y calidad de vida. La calidad de vida en el medio rural está demostrada. Fijaros que Murias de Paredes está dentro de la reserva de la biosfera de los valles de Omaña y Luna. Yo siempre digo que es una cosa fascinante para un leonés, es donde Luis Mateo Díez se basa para escribir ese libro delicioso que le dieron un premio, el Premio Nacional de la Crítica, que es La Fuente de la Daz. Esto está en Fasgar, en una fuente preciosa que la queremos señalizar con otro proyecto que le han aprobado también, y poner ese valor, como conjugar al mismo tiempo eficiencia energética, atención a nuestros mayores y un turismo distinto, de una calidad más para, como te diría yo, para gente que aprecie verdaderamente los valores y el patrimonio rural, ¿no? Entonces eso lo tiene todo Omaña y eso pues es lo que pretendemos, al final crear empleo y calidad de vida.
Claro, quería yo precisamente retomar también por ahí, a modo un poco ya de conclusión, acercándonos ya al final, por esa reserva de la biosfera, porque al final se trata de aprovechar los recursos que se tienen para revertirlo en beneficio del propio territorio, ¿no? Hablábamos de la energía limpia, pues aprovechando los recursos que hay, también pues ese recurso turístico, también aprovechando, bueno, pues el tipo de población que hay, un poco se trata de aprovechar todos esos recursos, ¿no? Sí. Y hemos trabajado con todos los agentes sociales. Aquí ha estado la reserva de la biosfera, pero también hemos tenido en cuenta que existe la figura del líder de Cuatro Valles. Es decir, que también ha hecho un programa precioso de generar coworking para que la gente pueda teletrabajar en el medio rural, que lo ha hecho también unido a Diputación con el proyecto este del Centro de Innovación Social. Al final creo que son sinergias que pasa como con las cerezas, ¿no? Cuando vas tirando salen entrelazadas y eso quiere decir que tiramos todos del carro en la misma dirección. Y que sirva, como también decíamos antes, para que en el futuro surjan nuevos proyectos en los que siga habiendo esa colaboración, no solo en estas iniciativas concretas, sino que ya pues quede como una constancia, ¿no? Sí, hombre, es que para eso ya está el líder que ayuda económicamente a las nuevas ideas, de hecho han surgido. Digamos que nosotros formamos a la gente para poder atender a los mayores en ese proyecto que ahora les acaban de aprobar. Y después hemos bajado el consumo de energía y eso supone que liberas más fondos dentro del presupuesto del ayuntamiento, de unos ayuntamientos con pocos recursos, para poder dedicar a otras actividades. Y al final todo eso redunda, como decimos en este caso, en mejorar la calidad de vida en Murias de Paredes, extensible a cualquier municipio, ¿no? Que usted lo ha vivido en muchos territorios. Cuatro Valles tiene 25 municipios, creo que son. Es decir, al final también sirve para la reserva de la biosfera tiene otros 5 municipios. Al final, no hay, de manera aislada, no podemos trabajar. Y creo que además, en los últimos años, eso lo ha entendido mucho, tanto desde el punto de vista de los políticos, los concejales, como las propias empresas y los que trabajamos, que tenemos que tirar todos del carro en la misma dirección. Muy bien, pues Juan Antonio Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos, por traernos su experiencia desde la empresa IRMA y desde su participación en este proyecto de Murias de Paredes y en otros muchos en los que evidentemente ha participado. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros por dejarnos explicar un poquito lo que vamos haciendo humildemente. Y seguiremos muy pendientes de ese trabajo que Pues es tan importante gracias. en el medio rural. Muchas gracias y gracias por supuesto a todos ustedes por habernos acompañado en este Analízale dedicado a la Agenda 2030 y en concreto como gran ejemplo al proyecto o a los proyectos en el municipio de Murias de Paredes. Por nuestra parte es todo, nos despedimos ya. Analízale vuelve dentro de 7 días para hablar de música y de festivales de la mano de Santiago Fernández. Nosotros nos vamos, gracias y buenas noches.